Bienvenidos, bienvenidas a este tercer programa de la serie Siguiendo sus Pasos. Me acompaña mi amada esposa Victoria. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Espero que hayáis tenido una buena semana. Y hoy vamos a empezar a hablar de un tema realmente muy largo, pero muy interesante. Porque ya hemos hablado sobre cuál es el problema de la humanidad. Es decir, ¿te acuerdas cuál era el problema de la humanidad? No. El problema de la humanidad era que querían decidir por ellos mismos lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, cada persona tenía una visión del bien y del mal totalmente subjetiva. Así que no había ni bien ni mal. Queríamos ser Dios. Y esto nos llevó a la separación de Dios, porque si Él dice lo que está bien y lo que está mal, y nosotros no queremos cumplirlo, pues nos separamos de Él. Después seguimos hablando en el segundo programa de 3 partes sobre la autoridad de la Biblia, su historia, por qué está escrita como está escrita, y comentamos sobre cierta persona que era el centro de toda la escritura. Y esa persona era La respuesta a la primera pregunta. la respuesta, Jesús de Nazaret. Así que hoy vamos a hablar de la respuesta a la pregunta ¿por qué el hombre necesita a Dios? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Bien, si yo te preguntase por primera vez ¿qué te atrajo de Jesús cuando le conociste? ¿Qué dirías? Que no tengo ni idea. He visto muchos vídeos de estos que van por la calle y hacen preguntas de este estilo, en plan, ¿quién crees que es Jesús? ¿O qué crees que transmite la Biblia? Pero, aunque pensaba que sabía responder cuando me hicieran algo así, definitivamente no. Si a mí me hicieron esa pregunta, yo he estado desde pequeño leyendo las historias de Jesús, ¿no? Los 4 evangelios. Y lo que más me llamó la atención de él era la humildad que transmitía. Es decir, pensémoslo de esta manera. Si Jesús era quien decía ser, es decir, Dios mismo, ¿no te sorprende la forma en la que vivió? Sí, supongo que sí. Ahora bien, para todas las personas que no hayan leído la Biblia... Ya sé que me llamó la atención. Ok, dime. El amor que transmite, siempre está presente en todos lados donde Él está. Es increíble. Y es muy, muy cierto, incluso sin haberle conocido físicamente, podemos ver cómo se comportaba, lo que transmite en lo que leemos. Y es una compasión tremenda. Pero vamos al principio. Para todas las personas que no hayan leído en la Biblia, la primera parte siempre está hablándonos del intento de Dios de comunicarse con el ser humano, de volver otra vez a tener una relación con el ser humano. Vemos cómo intenta relacionarse primero con una persona y empieza a decirle quién es él, después con la familia de esa persona, y a lo largo del tiempo esa familia se convierte en una tribu, después se convierte en un pueblo, después ese pueblo crece y se convierte en un reino, y a lo largo de toda esa historia Dios siempre va comunicándose con esas personas, diciéndoles quién es Él y qué es lo que quiere de la humanidad. Es súper interesante porque desde el principio, aunque al principio eligió una sola persona con la que compartir, finalmente se vuelve accesible a todos. Y sin embargo, como que siempre estamos poniendo a alguien que haga, yo no puedo hablar. Intermediario, Sí, exacto. yo no puedo hablar directamente con él, sino que necesito que alguien se lo diga por mí, pásale tú el mensaje. Es muy hermoso leer como ya desde el principio, habiendo elegido a esa persona que se llamaba Abraham, Dios le dice una promesa y es que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Ya nos está diciendo desde el principio que el mensaje que iba a transmitir a través de sus hijos, a través de los hijos de Abraham, no iba a ser solo para la familia de Abraham, sino que iba a ser para todos nosotros en todos los tiempos. El mensaje de la Biblia es para todos. Y como tú acabas de decir, lo que Él quiere es una relación. Él quiere volver a restaurar la relación que teníamos al principio. Quiere volver a hablar contigo y conmigo directamente. A veces me pregunto por qué Abraham, porque en verdad podía haber elegido cualquier persona con la que empezar.
¿O no? Sí, y realmente creo que hay dos respuestas a esa pregunta. La primera es simplemente porque Él quiso, porque tenemos que entender que Dios es una persona libre, es decir, Él puede elegir lo que Él desee, pero también es la respuesta que tiene Abraham. Cuando Dios le llamó, Abraham obedeció, entendió, aceptó la llamada. Y es la respuesta lo que le hace especial. Bueno, pero si nos vamos a esos tiempos, he estado escuchando y leyendo que realmente en ese momento había muchos otros dioses y que podía haber escogido a cualquier otro dios y pudo haberlo confundido con un cualquier otro dios. No sé si me estoy explicando bien. Sí, te explicas. Pero ponte en esta situación. Imagínate que tú has estado viviendo en una ciudad durante mucho tiempo y en esa ciudad se está adorando a un dios, llamémosle Almuatrón. Vale. Venga, no seamos crueles. Imagínate que estamos hablando de Dagón, por ejemplo, un dios de la antigüedad, y durante mucho tiempo se ha adorado a Dagón en tu ciudad. Ahora imagínate que de repente escuchas una voz que te dice, sin ni siquiera presentarse, sal de tu tierra, de tus parientes y ve a un sitio donde yo te voy a decir. Me parecería increíble obedecerle porque sinceramente yo no sé cómo estaba la cultura en ese tiempo, ni cómo pensaba la gente o cómo actuaba, porque entiendo que se les tenía mucho respeto a los dioses, pero no soy capaz de ponerme en esa situación, así que si me dijera alguien así, ahora algo, en este mismo momento alguien algo así, le diría, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué? ¿Y qué va a pasar conmigo? Ya ahí empiezas a ver un poco la actitud que tenía Abraham. Pero lo interesante es que los antiguos creían que los dioses solo actuaban en cierto territorio. Por lo tanto, Dagón, por ejemplo, solo actuaría en tu ciudad. Si él te dijese, sal de la ciudad, te estaría diciendo, vete porque yo no quiero que me sirvas. ¿Entiendes? Entonces, lo interesante de la llamada de Dios a Abraham es la llamada a lo desconocido. No le está diciendo, quédate en la seguridad. Está diciendo, sal a lo desconocido, y en lo desconocido me encontraré contigo. Y Abraham, desde un principio, sin conocer, cree y obedece. Y es después, cuando ha salido del territorio de su Dios, por ejemplo, que empieza a conocer a la persona con la que habla. Me parece súper curioso que los dioses estuvieran delimitados por territorios. Hay una historia muy interesante en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Naamán, que va a la tierra de Israel para ser curado, y justo al volver le pide algo muy interesante a la persona que lo ha curado, y es, déjame que me lleve un cajón de tierra de este lugar, para llevármelo a mi casa. Así, es verdad. Pues eso lo hacía porque la gente pensaba que el Dios de aquel lugar estaba en la tierra donde se le adoraba. ¿Literalmente? Literalmente. Por lo tanto, él se lleva parte de la tierra de Israel a su casa que estaba en Siria. Espera, entonces estaban pisando a su Dios. No que estaba ahí en la tierra, sino que el territorio del Dios era propiedad del Dios. Okay. Si tú te llevabas un trocito de esa tierra, estabas llevándote un trocito donde el Dios se manifestaba. Entonces, si tú querías tener comunión con ese Dios, tenías que adorarle en la tierra que le pertenecía a ese Dios. Es curioso esa forma de pensar. Es como hoy en día quien se lleva una cadenita con una cruz y le reza a la cadenita de la cruz, pensando que Cristo o Jesús le va a escuchar a través de lo que adora. O la gente que va de peregrinaje a Jerusalén y piensa que allí le va a escuchar Dios. Es decir, normalmente tenemos en nuestra mente a Dios atado a lugares. Pero lo que vemos en la Biblia es que Dios siempre te saca de los lugares para encontrarse contigo en lo desconocido. Vale, nos hemos distraído mucho, pero todo tiene que ver. Dios sacó a esta persona a lo desconocido y lo desconocido empezó a relacionarse con él. Y a lo largo de esa historia, la historia del pueblo judío, vemos cómo él va prometiendo que va a llegar alguien que va a poner solución al problema. El problema de lo que nosotros llamamos pecado. ¿Cómo definirías el pecado?
No sé, demasiado complicado. Pues en realidad es muy fácil. Si hemos dicho que Dios ha puesto lo que es bueno y lo que es malo, cada vez que tú decides lo que es bueno y lo que es malo por ti mismo, hay una probabilidad muy grande de que falles en hacer lo que es bueno o malo según lo que dice Dios. Uy, eso ha sonado muy complicado. Imagínate que yo soy un chef, ¿vale? Y soy un chef de un restaurante, creo que es de 3 tenedores, lo más alto, ¿vale? Soy el Ferran Adrià de ahora, ¿no? Y yo hago una mayonesa y resulta que la mayonesa en lugar de huevos le pongo, no sé, ¿qué se te ocurre? Algo muy loco. No le pones huevos. No le pongo huevos. Bueno, yo digo que la mayonesa no se pone huevos. Y que la mayonesa de verdad, la buena, la que es la más exquisita, va sin huevos. ¿Vale? El caso es que de repente esa es la norma. La mayonesa se hace sin huevos. Si tú, en tu casa, sabiendo que la mayonesa se hace sin huevos, decides ponerle huevos, estás fallando en la receta Es tuya. en la que yo te he dado. Si yo soy la autoridad de chef, Ujú. de cocina, tú has fallado en seguir mi receta como autoridad. Es que soy muy rebelde. Sí, te conozco, la conozco y es verdad que es muy rebelde. El caso es, imagínate que Dios dice que mentir está mal, que robar está mal, que matar a alguien está mal, y tú decides que robar está bien, que mentir está bien, o que matar a alguien está bien. Estás fallando la receta de la persona que es la autoridad. Cuando fallamos en hacer lo que Dios dice que está bien, estamos pecando. Y la palabra pecado se refiere a cuando un arquero tiraba al blanco y la flecha no daba en el blanco. Cada vez que fallas en dar el blanco, estás fallando. El tiro, estás cerrando el tiro. Eso es pecado. Entonces, lo que pasaba con la humanidad es que la humanidad decidió por sí mismo elegir lo que está bien y lo que está mal, elegir cuál blanco disparar. No al blanco que Dios dice, sino al que tú dices. Por lo tanto, están fallando el blanco continuamente. Y esto se fue metiendo en la humanidad cada vez más profundo hasta que formó parte de nosotros. Por eso vemos que este mundo no funciona como debería. Incluso cuando somos niños y viene otro niño y te roba los juguetes o te quita los juguetes, aunque tú no sabes que robar está mal, te sientes mal porque te han quitado los juguetes que eran tuyos. Es decir, estas normas que Dios puso van más allá de la psicología humana, van más allá de la sociedad, están puestos dentro de nosotros. Cada vez que la fallamos, estamos fallando a Dios. Ahora, si yo intento hacer algo perfecto, no me va a salir porque yo soy imperfecto. Por mucho que lo intente, nunca llegaré a la perfección porque yo mismo no puedo llegar a la perfección. Y este es el problema con el que se encontraba la humanidad. ¿Cómo puedo seguir la norma de alguien que es perfecto si yo soy imperfecto? Estamos hablando del pecado y que todos somos pecadores, pero si tú le preguntas a alguien ahora mismo si un bebé es pecador, te va a decir que no, que un bebé es inocente. Uh-huh. Cierto, porque un bebé no tiene la capacidad de hacer o de pensar. Pero nosotros decimos que ya ha nacido en pecado. Sí, esto se ha malinterpretado. Lo que quiere decir es que ha nacido con el molde erróneo. Imagínate que tú estás haciendo galletas y tienes una figurita de un humano y de repente rompes el molde. Pues todas las galletitas que hagas te saldrán con el molde roto. Saldrán mal. Porque si no cambias el molde, no puedes cambiar la forma de las galletitas. Entonces el pecado es heredado. El pecado es el molde en el que nacemos. Nacemos con la incapacidad de cumplir lo que Dios quiere que cumplamos. ¿Entiendes? Por eso vemos que al principio los niños se portan bien, obedecen y tal, pero llega un momento en que empiezan a ser egoístas, llega un momento en que empiezan a ser violentos, aunque no saben
por qué lo están haciendo, sí que vemos que se centran en ellos mismos. Si quieren algo lo cogen sin preguntar, no tienen modales, y es necesario empezar a enseñarles modales, enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Todos nacemos con el molde roto, pero no podemos arreglarnos por nosotros mismos. No podemos volver a hacer galletitas con forma de humano si el molde en el que nacemos no nos ha hecho de esa forma. Entonces, vemos como en la Biblia Dios empieza a prometer que va a llegar alguien con un molde nuevo, siguiendo con esa misma idea. Va a llegar alguien con el molde completo, con el molde perfecto. Y ¿sabes cuánto tiempo tardó, la historia del Antiguo Testamento? ¿Cuál? 1500 a 1800 años de historia y de promesas de que iba a llegar un día donde iba a llegar alguien con el molde correcto. Hasta que de repente, en Judea, un sitio que a nadie le importaba en aquella época, nace una persona que se llamaba Jesús de Nazaret, que dice: yo soy el molde perfecto. Oye, ahora va a salir, hablando ahora de esto, ahora me he recordado del primer capítulo de The Chosen, que ahora va a salir la tercera temporada. Es una gran serie, realmente han hecho un muy gran trabajo, muy buen trabajo, mostrar la vida de Jesús de Nazaret. Sí, señor. Pues ahí volvemos a la pregunta del principio: ¿por qué necesitamos a Jesús? Si yo soy imperfecto, yo no puedo arreglar las cosas por mí mismo. Y Dios sabía que el ser humano no podía arreglar las cosas por sí mismo. Así que, ¿cuál fue la solución de Dios? Venir Él mismo, en persona. Venir Él mismo. Si Él es el único perfecto, Él era el único que podía arreglar lo que estaba roto. Imagínate que se te rompe la lavadora, no vas a llamar al fabricante de tostadoras que te la arregle. Vas a llamar al que fabricó la lavadora para que te la arregle. Pues imagínate que el ser humano se ha roto, no vas a llamar a la nada o al ser humano para que arregle el propio ser humano. Vas a llamar al creador del ser humano para que lo arregle. Y ese fue el trabajo que hizo Dios. Él prometió durante muchos años que iba a venir a arreglar lo que se había roto, y de repente hay muchas cosas increíbles en el nacimiento de Jesús, ¿sabes? Creo que según han estudiado los teóricos, Jesús cumplió unas 300 profecías sobre sí mismo, muchas de ellas relacionadas con su nacimiento y muchas de ellas relacionadas con su muerte, dos sucesos de los que él no tenía ningún control. Y lo interesante de su nacimiento es la forma en la que se anuncia. ¿Tú te acuerdas de cómo se anuncia el nacimiento de Jesús? En el momento en que él nace, se abre el cielo y de repente aparece una multitud de ángeles cantando y anunciando que ha venido la paz a los hombres. Con los pastorcillos. Los pastorcillos. Lo interesante es que en la sociedad judía los pastores eran lo más despreciado de lo más despreciado. Este tema queda muy bien ahora que llega la Navidad. Y es por eso que estamos hablando. Lo demás es pura coincidencia. No. Resulta que Dios utiliza a las personas a las que menos se les podría creer para anunciar que ha llegado. Wow, eso es súper curioso porque pasa a lo largo de toda su historia. Porque cuando resucita, los primeros que lo ven son mujeres. Y estamos hablando de una cultura que, no te digo que falta de respeto a las mujeres, pero que sí se hubiese creído más si un hombre hubiese dicho es que lo he visto resucitado que a una mujer. Correcto. Y esa es una prueba de la veracidad del propio texto. Si hubieran querido convertir a la gente, hacer creer a la gente algo, no habían mencionado que fueran mujeres, por ejemplo, o pastores, los primeros que vieran lo que dijeron que vieran. Si hubieran querido convertir a alguien, conociendo la cultura de aquel tiempo, hubieran utilizado la persona que más reputación tendría en aquel momento para darle veracidad al asunto. Pero al haberlo expuesto de esta manera, están mostrando la naturalidad de quien lo vio. Y es muy interesante todo esto. La forma en la que Jesús llega
está anunciando que por fin el periodo en el que el ser humano estaba roto se iba a acabar. Y aunque todos esperaban en aquel tiempo un gran héroe, un guerrero que les librase del Imperio Romano, de la esclavitud, lo que llegó fue la persona más humilde. Todo lo contrario a lo que esperaban. No vino un guerrero, vino un sanador. Una persona que, cuando tú vas leyendo los evangelios, se acercaba a la gente enferma para darles sanidad. Se acercaba a la gente atormentada por espíritus para darles libertad. Que era capaz de romper las normas establecidas por la tradición para poder sanar a los necesitados. Entonces, ¿cómo responderías a la pregunta de ¿quién es Jesús? Yo diría que Jesús es lo que un humano debería ser. No te esperabas esa respuesta, ¿eh? ¿No? Jesús es Dios diciéndonos, así es como deberíais ser. Así es como yo os diseñé para que fuerais. Creo que es importante recordar que no solamente era 100% hombre, sino que también era 100% Dios. A veces tengo la sensación de que se nos olvida de que es Dios, que no es cualquier persona, que no es un espíritu más, que es Dios. Dios. Hay una imagen que utilizan muchos estudiosos para ejemplificar eso. Jesús es como si un halcón, como si un águila, decidiese pasar una semana viviendo como si fuera un gusano. Pero sigue siendo un halcón. Sigue siendo un halcón, sigue teniendo alas, sigue pudiendo volar en las alturas, sigue teniendo una vista increíble, sigue teniendo pico y garras, pero decide durante una semana arrastrarse por el suelo, vivir bajo tierra, comer lo que come un gusano, moverse a la velocidad que se mueve un gusano. Sigue teniendo la posibilidad de hacerlo todo, pero decide vivir como alguien que no puede. Uf, qué fuerte. Así es Jesús. Y vemos otra curiosidad muy grande, y es que mientras que en la antigüedad se pensaba que lo sucio contagiaba lo sucio, Jesús va tocando lo sucio para santificarlo, para hacerlo limpio. Él es como si fuese un jabón andante. Vaya comparación. Da mucha risa, pero va por ahí limpiando lo que los demás no tocarían porque está sucio. Y toda la forma en la que habla está mostrando el amor que tiene Dios por la humanidad. Siempre está diciendo que hay esperanza para cambiar, que Él es el molde que nos va a hacer volver a ser galletas perfectas, siguiendo con esa imagen. Entonces, la respuesta de Dios es un hombre. Y esto es realmente hermoso, porque muchas veces pensamos, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué está el mal? Creo que es de las primeras preguntas que cuando hablas con alguien te diría, no vale la pena creer en Dios porque mira a tu alrededor. Mira, todos pensamos, si Dios es bueno y si Dios es real y es todopoderoso, ¿por qué no viene y empieza a plantar árboles o empieza a quitar la suciedad que hay en el medio ambiente? ¿Por qué no con un chasquido de dedos cambia las cosas? Como Thanos. Como Thanos, exacto. Pues es muy fácil, porque Él nos dio a nosotros la capacidad de hacerlo. Nos dio la responsabilidad de hacerlo. Más aún, Él vino y nos mostró cómo hacerlo. El trabajo de Dios con el sufrimiento, con la maldad, comienza con Él mismo pasando junto a nosotros por el sufrimiento y la maldad y diciendo, se puede vivir aunque atravieses estas cosas. Y es increíble, podemos ver la vida de Jesús como fue renegado por todos, por sus familiares también, cómo fue humillado, cómo intentaron matarle, cómo al final murió de una forma cruel. Pero en todos esos momentos Él no se deja llevar por las circunstancias, sino que como humano nos muestra otro camino. Él
pasó por lo que nosotros pasamos diariamente y dice, no, o sea, nos muestra que no se tiene que caer, sino que nos muestra a superarlo, nos muestra cómo superar esas situaciones, nos muestra cómo vivir de una manera diferente. Sufrió por amor. Sí, eso es una gran conclusión, sufrió por amor. Porque, imagínate, si yo soy el más poderoso, no tengo por qué ponerme como el más débil. Claro, podría haber hecho realmente de cualquier otra forma lo mismo. Pero entonces, ¿cómo iba a entendernos? ¿Cómo iba a compadecernos si no pasa por lo mismo? Él decidió pasar por lo mismo que tú y yo para poder tener compasión de ti y de mí y mostrarnos la salida. Es como la película de The Batman, ¿la has visto? La última película de The Batman. Él comienza siendo el... Por cierto, spoilers. Si alguien no la ha visto, por favor que se salte esta parte. Pero para quienes la hayan visto, es una gran alegoría. En la película, la figura de Batman comienza siendo símbolo de miedo y de venganza, símbolo de oscuridad. Pero a lo largo de la película él va cambiando el enfoque, de tal manera que al final de la película él es el que lleva la antorcha y muestra la salida. El que antes era símbolo de miedo y de vergüenza pasa a ser símbolo de esperanza y de luz. De la misma manera, Dios, que era el que había puesto la ley y el que tenía que ejecutarla, decide venir a pagar por ti y por mí para ser la luz que te lleve al cumplimiento de la ley que Él mismo puso. Demasiadas preguntas. Respuestas que solo traen más preguntas y preguntas que traen más preguntas. Pero tenemos que entender que la vida del cristiano no es solo un momento, sino que es una vida de descubrimientos. Hoy sabemos una cosa y mañana se va a expandir. Y pasado mañana lo que tú creías que era lo más grande que habías visto se queda pequeño porque descubres algo más. Creo que tenemos mucha prisa muchas veces y es verdad que queremos saberlo todo ahora y ya porque lo necesito ya. Pero imagínate si Él se ha ido revelando como Dios en la Biblia a lo largo de muchas generaciones y nosotros queremos como ya todo ahora mismo. Que es verdad que tenemos mucha información, pero aún así tenemos que masticarla, asimilarla. Correcto. Pues vemos entonces que la respuesta que comienza a ofrecer Dios al problema de la humanidad es vestirse de humano y mostrarnos una forma nueva de hacer las cosas. Es decir, a lo largo de la historia el humano ha ido yendo por un camino que parecía que no tenía salida y de pronto llega un humano que es Dios, 100% hombre, 100% Dios, y de repente a través de sí mismo crea un nuevo camino. Y hay algo muy hermoso y es que no nos deja solos. Ese nuevo camino no lo caminamos solos, lo caminamos con Él y a través de Él y en Él. Esto parece un trabalenguas, pero es una verdad muy hermosa. Nunca más vas a estar solo. Nunca más vas a vivir una vida solo. Ni en dificultades, ni en alegrías, ni en ninguna circunstancia. Sí. Pues hemos empezado a desentrañar la bola sobre cuál fue la respuesta de Dios al problema de la humanidad. Y realmente estamos solo arañando la superficie de quién es Jesús. Le hemos visto como la respuesta a las promesas, hemos visto como 100% Dios, como 100% halcón y 100% gusano. Le hemos visto como alguien increíble en su forma de nacer y en su forma de morir. Pero, ¿qué dijo que era diferente a todos los demás? ¿Qué hizo que era diferente a todos los demás? Todo esto lo vamos a ver mucho más adelante y con mucha más calma en este programa. Pero por ahora, nos vemos en el próximo episodio de Siguiendo sus pasos.